Hola, bienvenidos a otro episodio de Explora DF con Alexis de Anda. Y Juan Carlos Escalante. Como pueden ver, ahorita estamos en Azcapotzalco. No, estamos en el centro histórico. Casi me atrapas. Casi te atrapo, pero no, estamos en el mero centro histórico, un lugar emblemático de la Ciudad de México, muy conocido por sus monumentales edificios también. Monumentales mujeres. También, hermosos. Globalmente famoso el centro histórico, aquí enfrente está la Alameda. Hoy vamos a ir a ver un montón de cosas bien padres. Así es, vamos a ir al bar La Ópera, que es uno emblemático, divino, así. Ay, me voy a sentir como que traigo un vestido de gala. Vamos a hacer como que somos Pancho Villa. También vamos a ir a MUMEDI, el Museo Mexicano del Diseño. Así es, iremos también a un museo de Hacienda, a una biblioteca, vamos a ir a un restaurante muy mexicano y vamos a disfrutar muchísimo del centro de esta hermosa ciudad. Te quiero mucho, DF. Pues Te bueno. quiero mucho, Torre Latino. Bar La Ópera. Desde 1895, este bar se situó en la calle 5 de Mayo número 10. Es el tercer restaurante-bar más viejo de México. Comenzó siendo una pastelería de élite, en la época en que Porfirio Díaz quiso afrancesar la ciudad. Uno de los lugares más legendarios del centro histórico de la Ciudad de México es el bar La Ópera, en el que nos encontramos ahorita. Ya tiene más de 100 años, encapsula una cantidad de historias, personajes y borracheras, que pues aquí tenemos a Moisés Escudero para que nos las cuente. Hola Moisés, gracias por estar en Explora. No, gracias a ustedes por venir, bienvenidos. La Ópera, la cantina, se encontraba por donde está la Torre Latino. Ok. Se llamaba La Ópera porque estaba cerca del Teatro de la Ciudad, donde estaba antiguamente. Posteriormente se cambian este local, lo adecúan para hacer cantina, es cuando traen la barra. La barra tiene un poco más de 110 años. Aguantadora. La traen desde Nueva Orleans, es original. Y bueno, conservan todo el decorado francés del boom del porfiriato, que pues, había muchos lugares así. Este ha sido un negocio familiar los últimos 35 años, ¿correcto? Así es, sí. Y es cuando se convirtió en restaurante, fue bar durante Sí, fue muchísimo cantina tiempo. muchísimo tiempo. De hecho, o sea, cuando se pasa la ópera aquí a este local, es una cantina, ¿cómo te diré? De pura gente nice. O sea, venía Porfirio Díaz, venía su esposa. Aquí era para la crema y nata. La parte de aquí atrás era para las mujeres. Esto estaba cerrado. Ah, mira, perdón. Entonces- Ahorita regreso. Oye, Moisés, y tú quieres, como yo siento de platicar contigo un poquito, y este lugar es hermoso, pero como que quieres quitarle lo peligroso a la ópera, ¿no? O sea, te dije del balazo y medio miraste el techo así de, sí, el balazo, ahí está el balazo. Mira. No, mira, es una de las cosas por la cual es tradicional también este lugar, por el balazo de Pancho Villa. Pero yo siento que pues, es una parte de, porque la decoración pues, es original de época, anécdotas hay miles. Se han Bueno, filmado y películas. a ver, yo ya fui a la zona de mujeres. ¿Sí, no? No tiene nada de especial, ¿eh? Es que abrimos más al rato. Es un poquito más ruidoso por ahí. ¿Sigue por siendo de alguna mujeres? razón. No. No, para nada. Debería. Y Y no. queremos estarnos juntando con ustedes, Sí, total que No, ni pero ganas imagínate tenían. en esas épocas que hubiera una cantina donde pudieran entrar las mujeres. Bueno, sí, O sea, ya era por lo muy menos raro, nos daban. ¿no? Era muy acceso, cosmopolita, ¿eh? muy europeo. Muy europeo. Entonces, Bueno, mira. ¿qué tipo de comida tienen? tenemos comida tradicional, es internacional, un poco también española. Uno de nuestros platillos son los pulpos a la gallega. Tenemos los caracoles al chipotle, que es totalmente cantinero. ¿Qué más? Pues tenemos la lengua, la veracruzana. Pero muchas gracias, Moisés. Cantina. Tal vez la ¿qué? lengua de un Restaurante, veracruzano. ¿no? ¿Qué? ¿La lengua de un veracruzano? Esa no la has probado. Sí la he probado. Pues bueno, muchas gracias. Algunos dirían que es poco hábil limpiar mi pistola en una cantina cuando me he tomado dos. Pancho, que tres. ya estás mala copa, ¿sí? Ya. No, históricamente. Vámonos. Yo era abstemio. ¿No que malteadas y mujeres? No, espérate. Esta pistola nada más le voy a... al área del gatillo le voy a... ¡Ay, güey! Vámonos. MUMEDI. Localizado en la avenida Francisco I. Madero, 74, el Museo Mexicano del Diseño fue creado en el año 2002 con objetivo de promover el diseño gráfico e industrial del país y despertar el interés mundial en el diseño mexicano. También imparte talleres y cursos, además cuenta con una cafetería y tienda.
Sobre la calle Francisco y Madero, muy cerca del Zócalo, a una tirada de piedra, se encuentra MUMEDI, Museo Mexicano del Diseño. Nos encontramos con el director y dueño Álvaro Rego, que nos va a contar un poquito de lo que se ofrece aquí. Es un espacio, como pueden ver, muy... soy un chavorruco, así que diré groovy. Álvaro, bienvenido a Explora DF. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo nace MUMEDI? MUMEDI nace, en realidad, una idea hace muchísimos años, cuando tenía 19 años, de hacer un lugar para los creativos mexicanos donde pudiéramos exhibir, comer diseño y vender nuestro diseño también. ¿Qué ofrece MUMEDI? Bueno, justamente MUMEDI se ha convertido en una especie de centro de diseño en donde puedes venir y comer en el restaurante del museo, que ofrecemos una combinación entre gastronomía y diseño, unos platillos muy especiales de combinación entre comida mexicana e internacional. Y es importante la estética del platillo. Tienen una supuesto. presentación. Todo está pensado, eso es lo que veo yo, todo Exactamente. muy bien pensado. Unas hamburguesas cuadradas, Tienen No concepto. exactamente, pero sí tienen conceptos muy especiales cada platillo. La tienda es uno de los puntos claves del proyecto. ¿Por qué? Porque no solo es una tienda donde puedes encontrar un montón de objetos y regalitos y gadgets, sino es un laboratorio de experimentación para los creativos mexicanos. Nos pueden traer desde una sola pieza para comercializarla aquí y así hemos apoyado a muchísimos creativos a crear sus empresas y desarrollarse. Y entonces, digamos, traen algún proyecto como para ver cómo funciona y los ayudan a que eso crezca, mejore, se vuelve como una relación creativa. Exactamente, somos una especie de incubadora no oficial y al contrario, justamente aprender a que sus productos compitan con los productos internacionales que tenemos y puedan competir en este mercado global. Entonces, en realidad el diseño está en todos lados y por desgracia en México todavía estamos un poquito en pañales en cuestión de política del diseño, pero se han hecho unos esfuerzos muy importantes. ¿Y qué hay en puerta para MUMEDI? ¿Qué es lo que podemos esperar muy próximamente? Mira, este proyecto de A la Muerte con una Sonrisa es un concurso internacional que lanzamos desde hace 5 ediciones. Y en la última edición tuvimos más de 18,000 carteles que nos llegaron de 147 países. Entonces tenemos una impresionante convocatoria y este año vamos a romper récords. Entonces vamos a tener más de 400 carteles exhibidos con el tema de la muerte, que los mexicanos estamos muy acostumbrados a tratar. Entonces es un diálogo entre culturas muy divertido. Pues muchas gracias. Buenísimo, Pues gracias. MUMEDI, No, al Museo contrario. Mexicano del Diseño de Explora DF. Y no clienten a sus diseñadores, trátenlos bien, ¿verdad? Aquí los esperamos. Amigos de Explora DF, para que vean cómo el diseño verdaderamente es funcional, no basta más que este ejemplo. Este lindo clip que le voy a poner a todos los chocolates, bolsas de pan, de cereal, de carbohidratos que existan en mi casa y entonces cuando lo abra... Y luego, talla cero. Sí. Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también conocido como Museo del Antiguo Palacio del Arzobispado, está ubicado en la calle de Moneda número 4. En 1961 se asignó este palacio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su preservación y resguardo. Nos encontramos en el Museo de Arte de la SHCP, en el antiguo Palacio del Arzobispado, perdón, es como un trabalenguas. Vamos con Rafael aquí, que es el subdirector del museo. Nos va a contar un poquito de lo que se ofrece aquí y también de la historia que encierra este lugar. El museo fue fundado en el año 1994, acabamos de cumplir 20 años de estar abiertos al público. Es un museo que tiene como finalidad principal el difundir la colección Pago en Especie, que es este programa único en el mundo, del cual México es pionero, mediante el cual los artistas pagan sus impuestos con la aportación de obra de esa autoría. Por otro lado, también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público inició desde los años 80 un programa de rescate patrimonial con bienes que consideró históricos, desde mobiliario, pintura novohispana, hay marfiles orientales, iconos rusos, que llegaron a la dependencia a través de diversos medios. No obstante, desde su fundación hasta la fecha, el museo lleva más de 300 exposiciones. Hemos
procurado ser un museo que apunta a una museología de tercera generación. ¿Qué significa eso? Bueno, tener toda la tecnología, que ya dejar de ser un museo rudimentario. Cada año le inventamos algo, sonorización, iluminación de punta. Entonces, también vimos que había otra exposición, se titulaba Lúdico, ¿no? Que era de juguetes. ¿Cómo es esa exposición de...? Bueno, los guiones se arman a partir de piezas de la colección, como todo una idea que va creciendo. Y bueno, esta muestra fue pensada a partir del tema del juguete mexicano. Lúdico, como su nombre lo indica, está vinculado con el juego. Pues todo el mundo fuimos niños y todo el mundo siempre pensamos en algún momento en el juego. Yo como Benjamin Button voy al revés. Nací vieja. Esas reversiones no son fáciles, ¿eh? No, yo creo que todos fuimos niños y bueno, siempre tenemos algo de atracción por el juguete, hay una nostalgia, ¿no? Claro. Y por ejemplo, Rafael, esta exposición en la que estamos, el cuadro que tenemos detrás de nosotros, platícanos sobre esta exposición de Agustín Castro. La exposición Ingesta Natura Morte de Agustín Castro tiene que ver con la alimentación, con la comida, con la gula, con todo lo que genera el comer, ¿sí? Que bueno, que es desde el ritual mismo de comer hasta el ingerir. No solo tiene que ver con masticar, también tiene que ver con tomar las bebidas, ¿no? Un vino, tiene que ver con lo olfativo, tiene que ver con lo visual. El museo trata de promocionar a los artistas que están inscritos dentro del programa Pago en Especie. Y hay que comer y también hay que pagar los impuestos, ¿no? Porque luego... No, o hacer arte. Yo de hecho hago también arte, entonces ahí nos podemos poner de acuerdo al rato. Sí, ¿no? Yo también podría pagar en especie. Ya le aviso al contador. Ya le aviso al contador. Bueno, este programa es exclusivo para artistas visuales, ¿sí? Ay. Solo artistas plásticos que viven de la creación, ¿no? Que Sí. venden su obra. Esto nos ha permitido, bueno, un acervo riquísimo que además refleja todas las tendencias creativas del arte mexicano, desde el arte conceptual hasta, digamos, los últimos maestros de la escuela mexicana. Pero, pues muchas gracias por Muchas invitarnos gracias, aquí y explicarnos esto. Está padrísimo el lugar. Ya lo conocen, el Museo de Arte de la SHCP. Bueno, el museo está ubicado en la calle Moneda, es entrada libre, gratuita a todo el público, somos un espacio incluyente y bueno, nos gustaría que vengan, que nos visiten, es un patrimonio de todos. A ver, vamos a quitarnos del cuadro para que vean mira. Para que vean qué bonito. Sí. ¿Ven? La Ese basura señor. también es arte. Galería de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Está ubicada en la planta baja de una construcción de estilo neoclásico de principios del siglo XIX en la calle de Guatemala 8. En sus muros se pueden apreciar las últimas obras realizadas por el pintor Benito Meseguer. Este espacio está destinado a la exposición de obras de jóvenes creadores.